En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 21 de marzo de 2024. Begoña Gómez sigue siendo noticia y lo sigue siendo porque, como comentamos, es la mujer más rentable del mundo. Pero lo decimos de verdad. Hoy conocemos que Telefarmacia, y dirán ustedes, ¿esto qué es? Bueno, esto era una aplicación que se creó en su momento que quería ser, supongo que todos conocen Globo, que básicamente pides la comida y te la traen. Pues bueno, esto es lo que pretendía hacer Telefarmacia, que de estar a punto de cerrar porque no cumplía la ley, de pronto pasó a ampliar su capital en 200.000 euros y nombrar como consejero ¿a quién? A Víctor de Aldama, el comisionista del caso Koldo, que ya saben que estaba a sueldo de Globalia. Todo esto coincide tras verse con la mujer del presidente del gobierno. Si usted está cerca de Begoña Gómez, tiene casi asegurado el enriquecimiento. Pero ayer hubo una manifestación en Madrid, es verdad que modesta, y algunos pensarán, ¿por qué? Porque hay 4 ministerios afectados directamente por la trama Koldo, porque hay varios expresidentes autonómicos afectados directamente por la trama Koldo que colaboraron activamente, quizá porque la tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, fue la que dio esos contratos a dedo. Cuando supo que las mascarillas eran falsas, se lo cayó, y cuando cambió el gobierno dijeron, ay, 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 que me han estafado. Quizá es porque también hasta la propia mujer del presidente del gobierno está metida en el ajo. Porque ya saben que la trama Koldo ha pasado a ser la trama Ir a Europa. Pues no, no fue por eso, sino que fue para pedir y exigir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, todos a Génova, como en los viejos tiempos, como ese mensaje de pásalo. Es cierto que en esta ocasión no tuvieron tanto éxito, pero bueno, había pues 300, 400 personas exigiendo la dimisión de Ayuso por distintas razones. Vean. De corrupta a asesina. Así fue evolucionando esa manifestación de las mentes más brillantes del país. Pero como bien saben ustedes, y supongo que esto lo conoce todo el mundo, Ayuso es una gran defensora de la eugenesia. Ya saben que es un movimiento que arrancó a finales del siglo XIX, que tuvo mucho auge en el siglo XX y que básicamente era una vertiente que, bueno, buscaba fortalecer la raza humana. Y se generaron dos. La corriente positivista, de, bueno, que entre los más listos, los más sanos se reproduzcan para fortalecer la especie, y luego la negativa, la eugenesia negativa, que básicamente era, oye, el que sea medio tonto o no valga, hay que acabar con él. Isabel Díaz Ayuso, como bien es sabido, es de esta corriente. Entonces aprovechó la pandemia para acabar con los ancianos, ella, personalmente, yendo a todas las residencias y uno a uno fue aniquilándolos, cumpliendo los sueños de uno de los eugenistas más famosos, de Bernard Shaw, un dramaturgo irlandés, que estaba como una mona. La verdad es que escribía muy bien, pero estaba como una cabra. Pues bueno, ya saben que el discípulo, el alumno aventajado de Bernard Shaw para esta gente es Isabel Díaz Ayuso. Y hoy, jueves, ya saben que en esta anomalía en la que nos hallamos, pues la sesión de control al gobierno ha pasado a ser la sesión de control a la oposición. Pero es que los jueves es la sesión de control del gobierno nacional a Isabel Díaz Ayuso. Tienen ahí a Lobato y compañía, pero bueno, básicamente es esto. Así respondía Isabel Díaz Ayuso, que contesta lo que lo comentaron ayer el miércoles, que no estaba. En fin, todo un sinsentido en el que estamos, y claro, pues uno responde un día después a las acusaciones en el Congreso de los Diputados, en esta ocasión en la Asamblea de Madrid. Usted tiene que pasar el Got Talent de la Moncloa cada jueves y de verdad, créame, que le ha salido regular otra vez. Yo creo que no le van a dejar pasar de fase. A Sánchez le preocupa dónde duermo porque le quito el sueño, porque es una obsesión lo que tiene conmigo. Miren, ya es mucho lo que intenta tapar conmigo.
Las ayudas millonarias a las empresas de los amigos de su mujer, más de 1.100 millones de euros entre ayudas, créditos y avales, los 40.000 euros al año de los viajes de Begoña Gómez para volar al Africa Center, los consejos de gobierno donde Sánchez no se inhibió ante un evidente conflicto de intereses, 39 viajes a la República Dominicana en Falcon que Sánchez se niega a explicar, Festival del Queroseno, por cierto, 130 millones en una cuenta en Luxemburgo de la trama Coldo, casi 18 millones de fondos europeos afectados por el caso, Ábalos, secretario de organización de su partido, implicando Puertos del Estado, Adif, Armengol, al ministro Torres, 23 móviles, 24.000 euros y 9 armas incautadas en la casa de Coldo, 9 armas. ¿De qué estamos hablando? Borrado de correos electrónicos en el Ministerio del Interior, la desaparición de los móviles del caso del Tito Berni. Pablo Escobar, a su lado, es un principiante. Ciertamente el cartel de Medellín trató de tener el poder que tiene la PSOE, pero no fue capaz. También hoy conocemos la noticia que, se avanzó ayer a última hora de la noche, y es que el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe en el que básicamente viene a decir que es inconstitucional la ley de amnistía, pero subraya que no resulta admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales. Pero en fin, ya saben que esto de los jueces pues depende. Cuando el Constitucional diga que es legal, saldrán los de la PSOE a decir, fíjate, claro, lo ha dicho la justicia. Cuando son otros que no les gusta, entonces aparece Félix Bolaños y escribe tweets como este. Pone, muy sorprendido. Los vocales elegidos por el PP de un Consejo General del Poder Judicial bloqueado por el PP han emitido un informe a petición del PP que da la razón al PP, por supuesto, ignorando los argumentos de la Comisión de Venecia. Que ya saben que esta semana también se decía, no, la Comisión de Venecia avala la amnistía, dando por hecho que nadie se va a leer ese informe de la Comisión de Venecia. Si uno se lo lee, dice, oye, es mentira. Pero ni cortos ni perezosos, esta misma mañana el propio Bolaños insistía en esta idea en el programa de Carlos Alsina. ¿Hay alguno de los 54 países que hayan aprobado una amnistía con una de las dos cámaras parlamentarias en contra? Pues podríamos preguntar a la Comisión de Venecia si es así. En todo caso, el procedimiento legislativo no parece, en porque España insiste mucho en lo de que las mayorías tienen que ser cualificadas y que tienen que representar el sentir mayoritario de la sociedad, ¿no? Bueno, es un poco el sentido de una amnistía. Que es una cuestión que también plantea el informe. Lo que hace el informe de la Comisión de Venecia es decir que efectivamente que sería deseable una mayoría más amplia, por supuesto que sería deseable una mayoría más amplia, pero también dice que esa mayoría cualificada que pide es que se apruebe por una ley orgánica, es decir, no nos sirve una ley ordinaria, se aprueba con una ley orgánica que precisa de una mayoría absoluta. ¿Sería deseable un consenso? Sería deseable el consenso. Sería deseable un consenso mayor. ¿Un consenso para qué? Para no cumplir la palabra dada. No lo digo yo. Escuchen al propio Félix Bolaños. Estamos más cerca el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia española, el señor Puigdemont que se fugó con un gobierno del Partido Popular, la incompetencia del Partido Popular que no falte, y se fugó con el gobierno del Partido Popular y ahora con este gobierno los tribunales, en este caso el Tribunal Europeo, da la razón a la posición de España y por tanto está más cerca que el señor Puigdemont rinda cuentas ante la justicia. Esto es lo que decía el señor Bolaños y ahora exige consenso para que todos asuman la mentira como forma de hacer política. Desde luego, sería del todo indeseable que todos los políticos actuasen como lo hace Félix Bolaños. ¡Comenzamos! Ya saben que, como cada jueves, tenemos el privilegio de contar con Gabriel Albiac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal todo, Jano? Estupendamente y fascinado por el nivel de disparate en el que vivimos. La verdad es que con un poco de sentido del humor este país sería divertidísimo. Lo que pasa es que es un humor tan negro, tan en el límite de lo soportable que uno no sabe si reír realmente del todo. Pero yo no sé si a ti te habrá pasado lo mismo, pero a mí me costó ayer tomarme en serio las declaraciones del
Iba a decir del presidente de la Generalidad Catalana, bueno, de uno de los dos presidentes, porque ahora ha salido el otro que dice que el verdadero presidente es él, que es el presidente en el exilio. Pero vamos, el que no está en el exilio, el Pedro Aragonés, tiene su gracia, que un independentista catalán se llame Aragonés, tiene su gracia. Pues este señor ayer hizo unas declaraciones estupendas en las que quizá hoy yo pienso que la mayor parte de la prensa no subraya lo esencial. Por supuesto, dijo lo de siempre, es decir, que reivindica que Cataluña se apropie del 100% de sus impuestos y que los administre a su aire. Hasta ahí es la historia de siempre, no es ninguna novedad. Por supuesto que lo que no asume es pagar la seguridad social, pero naturalmente es Exacto. también parte de la normalidad que se la paguemos. Vale. No, pero lo verdaderamente divertido era otra cosa, que solo algunos han subrayado, y en particular, naturalmente, las zonas a las que eso ha afrentado más directamente. Fíjate que yo, que me acuesto muy tempranito, estaba ya medio madorrado cuando lo oí, y la verdad que esta mañana cuando pensé en ello pensé, eso lo he debido soñar, estaba ya dormido, nadie puede decir un disparate así. Lo he buscado y lo había dicho. Bueno, la historia es la siguiente, el señor Aragonés dice de pronto, no, nosotros no somos nada insolidarios, al contrario, pensamos tener una gran generosidad con los pobrecitos que sean menos ricos que nosotros, y vamos a crear una especie de hucha para asistir caritativamente a las regiones de España menos favorecidas. Ya de entrada como concepción de las finanzas públicas no deja de tener su gracia. No, pero lo más gracioso, por utilizar una palabra blanda, es lo que dice a continuación. Dice, eso sí, nos encargaremos de controlar muy bien en qué se lo gastan y únicamente les daremos ese dinero si comprobamos que lo utilizan productivamente. Como comprobemos que solo le ha faltado decir que se lo gastan en vino y mujeres, pues no les damos de un duro. Claro, pero oye, de verdad que eso parecía una broma, que yo esta mañana, antes de escribir, de hacer nada, me he ido a buscar en todas las webs lo que había dicho para ver que no era falso. Lo ha dicho, literalmente, lo ha dicho, que serían extremadamente bondadosos y caritativos siempre y cuando, naturalmente, ellos controlasen cuál era la productividad que se hacía del dinero que ellos bondadosamente otorgaban. Y claro, yo no sé si nos damos cuenta de que a eso se le llama, vamos, en la ortodoxia más estricta, se le llama modelo colonialista clásico, que es el de decir, mire usted, yo, Imperio Británico, o quien demonios sea, me quedo con la totalidad de los impuestos y yo bondadosamente le voy mandando un presupuesto que yo controlo y que, como usted no gaste conforme a lo que es debido, pues le retiro a mi albur, que a fin de cuentas soy yo el que no soy un bárbaro. Aragonés tan ricamente estaba viniendo a decir, ¿no? Estaba diciendo explícitamente, y de hecho los únicos que han protestado inmediatamente ha sido la Junta de Andalucía, estaba diciendo explícitamente que las autonomías españolas, todas ellas, o por lo menos la mayor parte de ellas, exceptuando a la catalana, eran entidades que se dedicaban pura y simplemente a malgastar los fondos públicos y que naturalmente Cataluña, que es el motor del desarrollo hispánico, estaría muy de acuerdo en mantener a esas entidades siervas siempre y cuando se controlase su gasto. Naturalmente que está dispuesto a mantener esas entidades siervas por algo que viene del siglo XIX catalán. Vamos a ver, si no mantengo a esas comunidades siervas, uno, ¿de dónde saco mano de trabajo barata? Dos, ¿de dónde saco un mercado cautivo al cual colocar las mercancías que yo tenga a bien vender? En suma, a fin de cuentas, lo que está jugando ahí es esa concepción de la inferioridad de todo aquello que no sea Cataluña. La idea de que en la península ibérica existen dos entidades distintas. Una entidad plenamente europea llamada Cataluña y una fragmentaria amalgama
de bantustanes que con una ayuda y una larga perseverancia y control tal vez lleguen a convertirse en sociedades civilizadas siempre y cuando se atengan a los criterios de rentabilidad irracional fijados por sus amos y señores. Mira, yo no he visto una explicitación de una concepción supremacista y colonialista más bestia desde que tengo uso de razón. Vamos, lo que este señor está diciendo pura y simplemente es que bajo la protección de ese protectorado catalán, los menores de edad, los inferiores mentales, que son los españoles, podrían, si se aviniesen a ese acuerdo, llegar a ser algo, pero que mientras tanto no son más que carne de desprecio y de mantenimiento por parte de los amos del cotarro, que son naturalmente ellos. Y bueno, yo no he podido menos, Jano, que irme al debate del año 1932 sobre el Estatuto de Cataluña, en el que, bueno, pues Ortega y Gasset decía una cosa muy sencilla, muy elemental. Estaban hablando ya. Y naturalmente, esta idea supremacista es una idea que viene de final del XIX, de esa burguesía provinciana, de esa burguesía agraria y casposa, que era la catalana. Y que naturalmente reivindicaba esa misma idea, la pasta para nosotros y vosotros cargáis con lo demás. Ortega, que era un hombre muy moderado, se limita a decir lo siguiente, que yo creo que hoy va a misa. La norma fundamental en materia de Hacienda es esta. Deseamos que se entreguen a Cataluña cuantías suficientes y holgadas para poder regir y poder fomentar la vida de su pueblo dentro de los términos del Estatuto. Lo hacemos no solo con lealtad, sino con entusiasmo. Pero lo que no podemos admitir es que esto se haga con detrimento de la economía española. No me refiero ahora a las cuantías, no escatimo. Lo que digo es que no es posible entregar a Cataluña ninguna contribución importante, íntegra, porque eso la desconectaría de la economía general de España. Y eso naturalmente no solo implicaría la ruina económica, implicaría sencilla y puramente la voladura de un país. Mira, Gabriel, justo hablando de Ortega, yo también ayer lo busqué porque viste el esperpento de la ministra esta de Igualdad. ¡Por Dios! Pero es que mira lo que decía Ortega en la sesión del 31 de julio del 31, es que cuando lo has dicho digo, joder, qué casualidad, que decía lo siguiente. Decía, nada de violencia en el lenguaje o en el ademán. Esto es lo que le decía a los representantes de esas cortes constituyentes. Nada de violencia en el lenguaje o en el ademán. Hay, sobre todo, algo que no podemos venir a hacer aquí. Ni el payaso, ni el tenor, ni el jabalí. Claro, ahí se estaría enormemente decepcionado, exacto, porque hizo de todo, el payaso, el tenor y el jabalí, las tres. Tú imagínate a dónde iba a ir la señora Montero, ministra de Hacienda, si no pudiese hacer el payaso o el jabalí. Que ya me dirás tú cuándo se ha visto dedicarse a amenazar de un modo tan grotesco a los del banco de enfrente, con toda la gestualidad ridícula, sencillamente ridícula de esa señora. Pues sí, ay, Ortega, qué presente está, para nuestra desgracia, en el sentido de que sus análisis son súper vigentes. Es que es una generación de clásicos a los que desgraciadamente quizá no leemos suficiente. Total. Por tanto Ortega, como Unamuno, como todo ese mundo que va de la generación del 98 a la generación del 27. Tenemos un primer tercio del siglo XX en el que tenemos pensadores verdaderamente grandes, grandes, porque claro, hablamos también de Stodor, podemos hablar también de Maeztu, pero podemos hablar en la generación del 27 de los textos más políticos, más de análisis histórico de Luis Cernuda. Es una generación esplendorosa. Claro, tú comparas ese Parlamento en el que había gentes con ese nivel y en el que había críticos de prensa de ese nivel, con la tristeza de lo que nos encontramos hoy, chico, qué sensación de decadencia.
Desde luego que sí, Gabriel. Pero bueno, menos mal que aún contamos con pensadores inteligentes como tú, que nos ofrece este pequeño rinconcito en este mundo moderno, terrible, pero que nos abre también cosas positivas como es esta ventana para que todo el mundo te pueda escuchar. Agradece tu bondad con este pobre anciano. Muchas gracias. La semana que viene no te veo porque hay que descansar, somos de guardar las tradiciones. Nos abandonaremos durante una semana. Sí, pero a la siguiente te esperamos aquí con nosotros. Perfecto. Muchas gracias, Jano. Hasta la próxima. Gracias a ti, Gabriel. Descansa mucho. Un abrazo. Y nosotros, después de recibir a nuestro admirado Gabriel Albiac, nos vamos a las noticias del día. Recibimos ya a Javi Sanz. ¿Qué tal, Javi? Muy bien, Jano. Sintiendo que el año 2024 se está esfumando de una manera demasiado rápida, ¿verdad? Ya estamos prácticamente en abril. Sí, va rápido. Es una locura. ¿Te acuerdas que te lo dije en enero? Te dije, este año con Big One se nos va a pasar volando. Y efectivamente es lo que está pasando. Es lo que nos está pasando. Sí, totalmente. En fin, vamos con el CIS de Cataluña. Vamos. Bueno, CIS, claro, CIS. O sea, leemos la encuesta, pero sepan que es el CIS. Como bien dice Jano, a poco menos, mejor dicho, de 2 meses de que se celebren las elecciones en Cataluña, bueno, pues llega ese primer sondeo del CIS, pero catalán. Según este barómetro, fíjense, el PSC, liderado por Salvador Illa, volvería a ganar las elecciones, ya que los socialistas obtendrían entre 35 y 42 escaños, es decir, aumentarían los 33 que tienen actualmente en el Parlamento catalán. Eso sí, necesitaría de socios para poder gobernar, ya que la mayoría absoluta en el Parlamento catalán es de 68 diputados, 68 escaños. Tras los socialistas, pugna importante por la segunda posición entre los dos partidos independentistas, los dos principales partidos independentistas de Cataluña. El CIS catalán apunta que de momento ese lugar lo ocupa ERC, Esquerra Republicana, que obtendría entre 26 y 32 escaños, seguido muy de cerca por Junts. El partido de Puigdemont se recupera del último barómetro, del último sondeo, y podría llegar a tener entre 24 y 29 escaños. Tras ello, atención, triple empate entre Partido Popular, Los Comunes y Vox. Todos ellos, estos 3 partidos que venía contando, estarían entre los 8 y los 13 escaños. Importante destacar la subida del PP, la subida del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, ya que actualmente solo tiene 3 diputados y podría ascender a esos 13 que estaba diciendo. Cierra la lista la CUP con entre 10 y 7 escaños y, bueno, pues Ciudadanos, ahora ya sí que sí, desaparece del Parlamento catalán. Por último, ¿cuál es la principal preocupación para este sondeo de los catalanes? Pues no es la independencia, sino es la sequía. Y, por cierto, hablando de independencia, el rechazo a esta se ubica, atención, en el 51% de la población catalana, mientras que el 42% sí apoya esa independencia de Cataluña de España. Sobre estas elecciones y la posibilidad de que Puigdemont sea candidato de Junts, le preguntaban al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y esto es lo que respondía. Yo creo que no hay que tener ningún tipo de temor a que cada uno defienda sus ideas. El que quiera defender el independentismo como el que quiera defender cualquier otra idea, hay que tener miedo simplemente a los políticos que están dispuestos para defender sus ideas a cualquier cosa y a saltarse el ordenamiento y a saltarse las reglas. Eso es el problema no es que haya independentistas, el problema es que se pasan la Constitución, el ordenamiento y los derechos del resto de los españoles por el forro. Bueno, las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, que decía que hay que tener miedo pues, a los que se pasan la Constitución, pues por ahí. También lo diría por Sánchez, entiendo. Me imagino, eso ya claro, habría que preguntárselo. Sí, ya sabes que Paje no da puntada sin hilo. Y nos vamos con Rubiales. ¿Qué pasa con la República Dominicana? Nos vamos a tener que ir. Vámonos en Semana Santa. Y le preguntamos a Rubiales. Tengo que escribirme. Bueno, pues escribes desde República Dominicana. Hay cosas más interesantes que hacer en la República Dominicana que escribir. O sea, que prefiero quedarme encerrado en Madrid. Pero vamos con él esta
en República Dominicana, lo han detenido porque estaba ahí. Ha anunciado que vuelve el día 6. Sí. Esto es una cosa... Vamos a repasarlo todo porque la verdad que esto afecta y mucho al fútbol español. Terremoto total en la Real Federación Española de Fútbol. Y es que este miércoles la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bueno, pues registró las oficinas, mejor dicho, de la Federación en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos 5 años, justamente cuando presidía Luis Rubiales la Federación Española de Fútbol. De hecho, además, uno de esos contratos es el que está relacionado con la Supercopa de España, que se juega, recordamos, en Arabia Saudí, y donde una de las empresas implicadas es la del exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué. Tras ello se decretó la detención de 7 personas, justamente 7 hombres muy bien relacionados con Rubiales, es decir, trabajaban con él en la federación. Y esto, todo lo que venía contando, pasaba en el día de ayer, en el miércoles. Esta misma mañana, fíjense, la Fiscalía ya ha pedido una orden de detención del expresidente que, como bien decía Jano, actualmente se encuentra de vacaciones en la República Dominicana con toda su familia, con su mujer y con sus 3 hijas. Le habrá pillado la noticia, bueno, pues tomándose ahí el pobre una caipiriña, no sé qué beberá Luis Rubiales en las playas paradisíacas dominicanas. Fíjense porque, según apuntan varios medios, a Rubiales se le acusa de 3 delitos. Vamos a repasarlos. Corrupción en los negocios, administración desleal y, por último también, y no menos importante, blanqueo de capitales. Como bien decía Jano también, bueno, pues Luis Rubiales ha asegurado que él mismo volverá a España el 6 de abril y ha declarado, eso sí, que él no sabe nada, que no ha hecho nada ilegal y que no tiene nada que ocultar y que está absolutamente sorprendido de todo lo que está ocurriendo. Y ha dicho que, bueno, pues va a hablar con la justicia y va a ayudarla en todo lo que sea necesario. De esta situación le han preguntado al gobierno y más concretamente a su portavoz, a Pilar Alegría. Esto es lo que decía. Máximo respeto a la investigación que en este momento está llevando la UCO y, por supuesto, no me cabe ninguna duda que va a haber toda la colaboración y toda la transparencia, porque en este caso la justicia tiene que llegar, como siempre, hasta las últimas consecuencias. Y, evidentemente, si ha habido alguna persona o algunos individuos que se han enriquecido ilícitamente, que todo el peso de la justicia caiga sobre ellos. En este caso, la justicia sí tiene que llegar a las últimas consecuencias. Una frase que hace no mucho también lo decía el gobierno con respecto al prófugo de la justicia, Carles Puigdemont. Sí, pero en ese caso no. Porque si Rubiales formase un partido político, pues entonces estaríamos hablando de otra cosa, porque ya saben que ahora mismo la única diferencia que hay de ser perseguido o no es si usted tiene un escaño que pueda hacer que Sánchez duerma en la Moncloa. Este es el país en el que vivimos. Pero bueno, Rubiales, que tampoco se entusiasme tanto, a ver si de tanto ayudar... Es que pinta fatal. Pinta mal. De hecho, claro, después de lo del piquito, pues no levanta cabeza, pero sí que es verdad que todos olíamos en Rubiales algo del estilo. No es que olíamos, es que había informaciones que dices, oye, ¿aquí qué pasa? Pero le pegaba. Sí, no, también. A ver, lo ves, sí. Pero no puedes encarcelar a la gente por la pinta, no lo puedes encarcelar. No, claro, por supuesto. Pero vamos, que la cuestión es que es evidente que lo del piquito es, vamos, lo de menos. La cuestión es esto, que es que además estamos hablando de mucho dinero y que sobre todo afecta a la imagen del fútbol español. Pero bueno, nos vamos a temas ya relacionados con la cuestión yihadista. Sí, concluimos el bloque de las noticias con política internacional y con una nueva amenaza yihadista en Francia. Y es que, fíjense, alumnos de al menos 40 colegios, repito, 40 colegios, han recibido a través de su plataforma de trabajo digital, bueno, pues donde mandan mensajes, donde trabajan, un mensaje muy amenazante, fíjense, con explotar todos estos centros de estudio para luego ser decapitados, según informa, esto lo cuenta el diario francés Le Figaro. El mensaje lo firma una persona que asegura actuar en nombre del Estado Islámico, de Daesh, también conocido por el ISIS. Según especifica en ese mensaje, este ataque lo haría, bueno, pues para servir literalmente a Alá. Además, estas amenazas van acompañadas de un vídeo de diferentes atentados terroristas y concluye además con un versículo del Corán: maten a los que no creen
en Alá. Es una nueva amenaza en Francia, Jano, y ya sinceramente no sé cuántas hemos contado en los últimos meses. Podemos contarlo por decenas incluso. Sí, bueno, este es el éxito de la multiculturalidad, de la inmigración sin control. Eso sí, que sigan votando a Macron para disfrutarlo. Nosotros nos vamos a la tertulia. Vamos para allá. Comenzamos la tertulia y damos la bienvenida a Nacho Bongiovanni. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Por suerte. Por suerte. Sí, claro. porque hoy en día estar bien es una suerte. Y hoy día... ¿No te han acusado de ningún fraude ni nada? No. No, por ahora que yo me haya enterado, no. Y espero que no llegue nada. Estoy limpio. Estarías en República Dominicana en ese caso. Sí. A donde sea necesario. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿No vienes hoy con libro? Me lo he dejado en la bolsa ahí. Lo que pasa es que sería un poco descarado levantarme a por él. No. Puedo comentar el que estoy leyendo. Se llama Los hombres de lo eterno. Es una serie de conferencias de Gustave Thibon, filósofo francés autodidacta, además, del siglo XX. Muy recomendable, publicado por Rialb, y en esas conferencias pues se tratan temas diversos como la cultura, la educación, qué sé yo, la política, la naturaleza de un buen líder, etcétera, etcétera. Muy recomendable, Gustave Thibon, un filósofo a tener muy en cuenta, que aunque muerto ya es muy actual. Pero esto que cada vez lo estás contando así, pero sin el libro. Claro, Los hombres de lo eterno. Confiemos en la memoria de los espectadores. Vale. O en la capacidad de dar replay, de eso también. También. O de abrir otra pestaña en Google. Oye, mientras yo comento, pueden buscar Los hombres de lo eterno. Vale. Muy recomendable. Sabiduría perenne. Además, cuando uno lee a Thibon, se da cuenta de que está leyendo un sabio. Mira. Oye, tío, cógelo, que quiero ver la portada, porfa. Sí, me levanto. Sí. Ahora vengo. Mientras Hasta luego. recibimos a Miguel Rovira, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? Muy bien. Uy, qué ¿Todo en espacio. orden? Todo perfecto, tío. ¿Ayer estuviste en Génova o qué? Sí, estuve, por supuesto, rodeando la sede. Oye, como antaño, nosotros éramos muy pequeños cuando fue el Con el 11M. sí. Claro, y ayer teníamos la oportunidad. Sí. Y es que no fui porque no me dio tiempo, porque me hubiese encantado. Mira, ya lo tienes, Julito. Aquí estamos. Es que claro. Esto ha sido como muy del chiringuito, ¿no? No, hay confianza. De confianza. Hay confianza. Como estar en el salón de casa. Aquí estamos. Los hombres de lo eterno, Gustave Thibon. Mira, ya que estamos, ¿puedes girar un poquito lo de primor para que se vea bien? Ahí, magnífico. Ahí. Primoroso. Primoroso. Sí, nuestro patrocinador oficial. Bueno, os comentaba que Génova, que ayer estuvisteis o no estuvisteis por ahí. ¿Tú, Miguel, no tuviste bien pasarte? No tiene pinta, tenía otros quehaceres. Pero bueno, es sintomático, vaya, de lo que están haciendo. O sea, no seré yo quien defienda a Ayuso, vaya. Pero es una clara maniobra de propaganda. O sea, si se enmascara se desenmascara al gobierno una trama de corrupción de 50 kilos, pues ¿qué hacen? Pues empezar a filtrar, como han hecho, datos personales de particulares, ya ni siquiera de políticos, para intentar desviar el foco. La cuestión es que no es nuevo. O sea, esta forma de propaganda lo hablábamos antes de empezar el programa. Ya se hizo con el 11M, por ejemplo. En las primeras horas, que ahora se habla mucho de crispación, vamos, pero lo que hicieron allí, de ir a rodear la sede del PP en su día para exigir responsabilidad, es una cosa un poco extraña. Esa es la misma maniobra de propaganda y eso es lo que están. Ahora bien, uno de los principales periódicos que están dirigiendo y enarbolando estas maniobras de propaganda es el diario.es de Escolar, que ha recibido 129.000 euros en subvención de la Comunidad de Madrid. O sea, si no quieres que te hagan propaganda, joder, pues no te voy a decir que los chapes, vaya, pero con no darles 100.000 euros en subvenciones, pues estaría muy Pues bien. es que es por ley. Sí, bueno, porque pero seguro igual, que... Mira, pero y también te digo, igual que en este caso dicen no, yo digo lo que Sí. dicen, ¿no? Dices, a ver, tú según los lectores te corresponde Sí. X dinero de publicidad institucional. Sí. Pero luego, por ejemplo, hay periódicos que no reciben esa parte de publicidad institucional, en este caso el gobierno central. Entonces, si es por ley, ahí también es lo que no me cuadra. Dices, es por ley hasta que deja de ser por ley, porque hay comunidades autónomas, como por ejemplo en Castilla y León, que sí se ha recortado. Y basta con recortar. Sí, o con cambiar la ley, joder. Que además Sí, no, pero el deja de ser PP, curioso otra que, cosa claro, no, pero el PP en Madrid tiene fuerza, vaya. Sí. No, 130.000, eso el año pasado. Sí, Pero ¿no? Y depende además, del tráfico o... Sí. Ah, O sea, entiendo. según Sí. en función de las visitas, recibes Sí. más, recibes menos. Por ejemplo, el país que recibe 400 y sí, pico mil. algo más, sí, casi medio kilo. Sí. Debería ser al revés, ¿no? Digo, quien recibe menos, pues para compensar un poco y echarle un capote, ¿no? Al Sí. más humilde. Sí, pero es que yo creo En realidad no tendrían que recibir nada. Nada, ese es el porque punto. eso te limita la libertad de expresión, porque si a vos tenés un sponsor que te está poniendo dinero y es mucho más difícil que lo critiques porque justamente tenés miedo que te saquen ese dinero, ¿no? Pero lo que ahora está haciendo el Partido Socialista es muy tradicional de lo que hacen este tipo de gobiernos autoritarios y corruptos, ¿no? Embarrar la cancha y decir que todo es lo mismo.
Entonces a ellos le aparece, para tapar todos los escándalos que tiene la mujer de Sánchez con el tema de Europa y demás, entonces van por la mujer de Feijóo. Y van y se meten también con la pareja de Ayuso. Y lo que tratan de hacer es que el español común, el español de a pie, con toda la cantidad de información que tiene a diario, escuche lo de la esposa de Sánchez y al día siguiente escucha lo de la esposa de Feijóo y dice, bueno, Sánchez lo hace, pero Feijóo también. Y después dicen, bueno, esto hicieron corrupción acá, pero mirá lo que hace la pareja de Ayuso. Entonces embarran el terreno y le sirve para el español de a pie, para el español que de verdad está siguiendo constantemente las noticias día a día y profundiza más, eso no le sirve como enganche. Ahora también, si vos tenés una sociedad que está bastante desencantada por el circo que estamos viendo todos los días en el Congreso y demás que dan, bueno, claro, ya con que te llegue que veas un titular, porque además la gente no lee las noticias, ve el titular o ve un tuit. O una captura del titular, o sea, es que ya ni eso. Pero es que yo creo que ya somos demasiado mayores como para saber que es toda una guerra por la propaganda y por el relato, no por los hechos. Los hechos dan igual, tú ahora mismo puedes hacer lo que te dé la gana. La clave es tener las herramientas y la propaganda. El otro día hablaba con un periodista de ABC que conoce bien a Sánchez y me decía que, comentábamos que lo que es buenísimo es en medir los tiempos. Si os fijáis, cuando hay una polémica, él al día siguiente, a las 24 horas, pasó por ejemplo con las elecciones municipales y cuando perdió el gobierno de Valencia, por ejemplo, al día siguiente no habían pasado 24 horas y había convocado elecciones. No das margen a la gente a que asimile. Las presidenciales, claro. Que mandó a votar en verano y demás, y la gente pensando que no, y le terminó saliendo mejor porque perdió pero ganó. Pues porque es una guerra por el relato y de intoxicación informativa. También es no dejar asimilar a la gente lo que viene. Y es lo que tú dices. Al final, ¿qué queda? Pues queda desdibujado un batiburrillo de corrupción que no se sabe, que si el hermano de Ayuso, que si no sé qué, que si tal, y ya está. Y al final lo que queda es a tertulianos en televisión española, pagados por el PSOE, diciendo que al final todos los políticos son iguales. Y eso es lo que queda en lo que reposa al final en la conciencia colectiva. Sí, tal cual. Julito. Sí, yo creo que habría que empezar por decir que hay casos de corrupción más graves que otros. Y hay casos de corrupción, y de hecho, por ahondar más, hay casos de corrupción graves y casos de corrupción que no lo son en absoluto. El caso digo para el español de a pie. El caso del novio de Isabel Díaz Ayuso es grave para el común de los españoles, no me lo parece. El caso de la mujer de Pedro Sánchez sí me lo parece a priori. Claro. Y no estoy analizando la realidad de modo maniqueo, no, me estoy ateniendo a los hechos, que es lo que no se hace habitualmente en los medios de comunicación. Lo que decía Nacho es interesantísimo. Juegan con la superficialidad analítica del lector, del votante medio español. Y esto no es por imputarle al votante medio español una culpa imperdonable, no. Es que es natural esa superficialidad analítica. ¿Por qué? Porque hay tantísima información que uno no puede profundizar en ella. De hecho, Tibón, en el libro este que recomendaba antes, habla de la sobreinformación como algo pernicioso. ¿Por qué? Porque al final se desliza sobre la superficie del ser. Uno no puede terminar de asimilarla, no puede interiorizarla, no puede juzgar los hechos serenamente. ¿Por qué? Porque enseguida el hecho que se dispone a juzgar es eclipsado por otro hecho y así sucesivamente. De hecho, ningún hecho cobra la dimensión de acontecimiento. ¿Por qué? Porque hay demasiados hechos. Uno no puede llegar a concebirlo como acontecimiento porque hay una profusión de hechos constante. Es como un río que fluye demasiado rápido como para empapar su fondo. Así es la relación del hombre con la información. La información fluye demasiado rápido como para que el hombre pueda asimilarla y juzgarla serenamente. No, y yo lo que sumaría a esto, que antes estaban también comentando ustedes, hablaban de un relato. La política en España se ha transformado en un relato. Y la ideal es que el dato mate al relato. Porque cuando pasa la inversa, ahí la que termina perdiendo en general es la gente, ¿no? Los políticos usan mucho el Word, pero poco el Excel. El Excel son los números, ¿no? Sí. O si querés llamarlo también incluso la economía. ¿El tema cuál es? Es que España, y esto no es menor, España es un país que es un país desarrollado, es un país de primer mundo, les guste o no, o lo quieran, pero es un país de primer mundo comparado con otras regiones, ¿no? Y España de momento tiene dinero o por ayudas de Europa y lo que sea. El problema, este tipo de régimen como el de Pedro Sánchez la tendría mucho más difícil si fuera en América Latina.
¿Por qué? Porque como en América Latina somos más pobres, el populismo, cuando se queda sin dinero, fracasa y cae. Le pasó a todos los regímenes populistas en América Latina, salvo que tengan el poder militar y no como le pasa en Venezuela, ¿no? Pero cuando se quedan sin dinero, caen. Si España siempre va a tener un salvavidas, que sea Europa, que le manden dinero y que después Pedro Sánchez reparta las paguitas y demás y así pueda seguir comprando votos, Pedro Sánchez se va a seguir quedando. Porque al votante lo que le mueve realmente más que estos hechos que nosotros estamos comentando es el bolsillo. De todos modos, Nacho, yo creo que por ser rigurosos solo podemos considerar populista a Pedro Sánchez si consideramos también a la Unión Europea populista. O sea, es que no hay una contradicción entre Pedro Sánchez y la Unión Europea. Pedro Sánchez, de hecho, ha operado muchas veces como perro de presa de la Unión Europea. En realidad hay una plena sintonía. Si no hubiese una plena sintonía, la Unión Europea habría actuado contra alguna de las... Mira, ayer vino Rodrigo Ballester y nos habló del caso de Hungría. Claro, por eso. El caso de Polonia. Pensemos ya no, en Polonia y Hungría, donde, claro, es que la intromisión en el Poder Judicial es inaceptable. Sí. Aquí ocurre prácticamente lo mismo, lleva ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, o peor, y la Unión Europea se cruza de brazos y asiste impávida a la profanación del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. No solo eso, entonces, sino que se sientan de tú a tú para repartirse el Consejo General del Poder Judicial en Bruselas, y partiendo de la base de que hay jueces conservadores y jueces progresistas. O sea, se ha normalizado conocer la ideología de los jueces. Y no solo eso, sino que llega Europa y dice, a ver, tú, ¿cuál queréis? Claro, y ahí no hay ningún problema. Hungría saca una ley educativa de no sé qué, no sé cuánto, y ahí se lía el taco, y no solo eso, sino que además les congelan las ayudas. Unas ayudas que además, por las que pagan los propios húngaros. O sea, es una cosa surrealista. Por eso digo que al final uno solo puede considerar populista a Pedro Sánchez si utiliza el mismo calificativo para designar a la Unión Europea. Porque es que hay una plena sintonía, hay una comunión entre Pedro Sánchez y la Unión Europea. No hay una oposición, no hay una rivalidad. Pedro Sánchez, asumámoslo, es un presidente deseado por la Unión Europea. No es para nada incómodo. Y de hecho, humilla tanto a España que para la Unión Europea es ventajoso, porque desde que España accedió a la Unión Europea, su historia ha consistido en la humillación. Bueno, ahí tenemos pasajes mejores y peores. ¿Qué? Tenemos pasajes pero mejores y peores. desde lo que ha ocurrido es una pérdida del poder adquisitivo, una depauperación de los españoles, un desmantelamiento del sector primario y del sector secundario. No es esa. No es la causa. Hombre, porque si no todos los países que han entrado a la Unión Europea... No, porque cada uno entra con un rol, Jano. Lo sabemos perfectamente. Yo miraría más las políticas económicas adoptadas en España que a eso. Pero bueno, eso es otro tema. Hablando de relato, que es de lo que va todo este asunto, ayer justo comentábamos que, lo que decías tú también ahora, Nacho, ¿no? Que la mujer del presidente, entonces salía María Jesús Montero diciéndole: usted, señor Feijóo, su mujer, que tiene un currículum que ya le gustaría tener al propio Feijóo ese currículum. Sí. O sea, ya le gustaría. Y a María Jesús Montero ni a Montero ya ni te cuento. Entonces, Javi, tenemos ese mismo periodista de esa información. Sí, vamos por partes. Esta semana se publicaba en el diario digital Infolibre esta noticia con este titular. La Junta concedió a la empresa donde trabajaba la mujer de Feijóo 100.000 euros. Esta información la aprovechaba ayer el gobierno en la sesión de control, más concretamente Marisú, como le llamamos aquí en el Libertad, y decía esto al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Fíjense, atentos. ¿Es verdad que la mujer del señor Feijóo fue contratada, recibió una ayuda, su empresa, por la Junta? Bueno, eran las palabras de la vicepresidenta y ahí Sánchez también, replicando a Feijóo que van a salir más cosas. Una información que hoy mismo ha desmentido el periodista de Infolibre que publicó justamente esta información sobre la mujer de Feijóo. Es Fernando Varela y ha puesto este tuit que voy a leer. Nos esforzamos, Héctor, además lo podemos ver, nos esforzamos para que no pase, pero a veces cometemos errores. Esto es uno de esos casos. Pido disculpas. Esto no se escucha mucho en el mundo del periodismo. Ejercer el periodismo de buena fe también es esto. Son las palabras de, como decía, Fernando Varela, desmintiendo esta información y, por lo tanto, desmintiendo la pregunta de la vicepresidenta Alberto Núñez Feijóo. Y, además, ha puesto un tuit, ahora mismo también el Partido Popular, que dice así: aceptamos las disculpas de quien se equivocó. Hay más dignidad en cualquier palabra de la rectificación de este periodista que en todo un gobierno furibundo, dice el Partido Popular. Esperamos la rectificación de quienes atacaron a Feijóo y a su familia sin pruebas en el Congreso, en alusión a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero. Pues sí, pero claro, la pregunta es cuánta gente va a leer el desmentido
¿Y cuánta gente se va a quedar con, la Pero- mujer de Feijóo? pero- Claro, que no sabe ni el currículum que tiene, ni la experiencia, que ya te digo. O sea, es que, Pues mira, es, Jano, que es una cosa... 125 retweets, 200 likes. Para La que veas, rectificación para que en veas. Twitter a estas horas de la tarde. Y el otro día estaba de trending topic. O sea, Dale que- retweet, por a lo ver, menos. colaborar, carajo, vamos a hacer algo. Ustedes son todos influencers, vamos. Por lo menos ha pedido perdón, ¿no? Sí, no, el periodista, o sea, a Sí, ver, sí, totalmente. le honra decir, oye, esto, que contabas una Me he equivocado. milonga. Esperamos que lo haga pronto María Jesús Montero, Marisú. No o creo, Meriguais, no. por sabia, la sabia. María la sabia. vidente de feria, ¿Qué? también, Sí. vidente de feria. No habla, yo me fijo en que no habla, escupe. Escupe a las instituciones, A la inteligencia. a la inteligencia, a las buenas maneras, a la cortesía con los adversarios. Escupe. María Jesús Montero no habla, escupe. No, es que no puedo explicar la repugnancia que me provoca cada vez que habla. Sí, No es puedo fuerte. explicar, es repugnante. Sí, es repugnante. Es repugnante. Y me adelanto, no es por machismo, ¿eh? No es por machismo. Pero no te justifiques, eso es Es- una victoria. es Cuando por- dices, por- no es por Julio, tal- no venimos aquí a justificarnos. Parece mentira que... Pero bueno, venimos a pontificar, venimos a Efectivamente. pontificar, no a justificarnos. Pero es que es tremendo, es que es tremendo. ¿Cuánto más se puede arrastrar el nombre de las instituciones? Mira, el otro día lo hablaba esto con un amigo, decíamos, oye, ¿hasta qué punto esta degradación que ya hemos casi asimilado, y hablaba Nacho de Hispanoamérica, que eso ha pasado, ¿no? Como la degradación institucional, llega a un punto en el que lo normalizas. Es decir, el primer día que ves a esta gente como va al Congreso, dices, bueno, quizá debería usted llevar corbata, Sí. traje, bueno, hasta que al final ya lo ves normal. Y entonces van disfrazados de una manera que dices, pero esta señora de verdad es diputada, o sea, representa al pueblo español y ya lo hemos normalizado. Vicepresidenta. Jano, No, ya, pero ya no hablo del caso de María Jesús Montero, que vale. es muy heavy, sino, yo qué sé, Óscar Puente, por ejemplo. Bueno, Dices, ¿cómo puede normalizar que este tipo, este matón, este orangután, sea ministro? Y al final luego dices, ¿cómo sales de ese bucle? Porque no es fácil, ¿eh? No, ya, No, no. O sea, ¿quién se va a poner a decir, no, yo vengo aquí a dignificar otra vez las instituciones? Pues ¿quién? de todos modos, está bien como desmentido del mito del progreso. Porque imagínate que tú llegas a Tomás de Aquino y dices, no, es que claro, la humanidad va progresando. Y conforme avanzan los tiempos nos acercamos a la perfección moral e intelectual. Imagínate cómo miraría Tomás de Aquino a un espécimen como María Jesús Montero. Digo, ¿me estás diciendo en serio que la humanidad progresa hacia un ideal? ¿En serio? ¿Tú me lo estás diciendo a mí, Tomás de Aquino, que ve a María Jesús Montero? Entonces, bueno, por lo menos, aunque solo sea como desmentido del mito del progreso, está bien este gobierno que ha compuesto Pedro Sánchez. Porque es un progreso hacia la prehistoria. Bueno, en este caso casi literalmente, ¿no? Vamos a ver. Uno ve a Óscar Puente y como el homo antecesor, ¿no? Sí, no, es la prueba más evidente de que tenemos Sí, así ancestros comunes. encorvado. Sí, Miguel, perdón. Nada, simplemente comentar que es un proceso irreversible que se inició con Zapatero y continuó con sus hijos, que los hijos de Zapatero pues evidentemente fueron Podemos y luego su versión rosada, Sumar, que ya me diréis para lo que ha quedado, para ser una muleta del gobierno porque le han vaciado de contenido por completo. Y nada, y comentar lo del presunto periodista honrado pues muy bien. O sea, se han alineado los planetas y un periodista pues ha dicho esto, pero hay que entenderlo desde fuera en un contexto un poco más general. El director de su diario le habrá dicho, oye, mira, ponte a escarbar, o incluso nos ha llegado esta filtración, dale pábulo, y este señor ha dicho, pues mira, resulta ser mentira, ha ocurrido, se ha dado la casualidad que ha andado con un honrado, ¿no? Pero que esto es una campaña, lo que hablábamos antes, es una campaña por el rato en la que hay que embarrar, en la que lo que tiene que llegar al final, al último votante, el último pueblo de España, es que todos los políticos son malísimos y desdibujar la realidad, que no es otra que han robado dinero público mientras tenían aquí a la gente encerrada en casa, con 2 estados de alarma inconstitucionales y sin la posibilidad de rendir cuentas en un congreso que tenían cerrado. Sí. De eso es lo que hay que hablar. No de, bueno, y lo que decía Julio, para mí hay formas de corrupción mucho peores que el dinero. O sea, sí, imagínate que lo del hermano de Ayuso, además, que no solo eso, sino que ha robado 1 millón de euros y que Koldo no ha robado 50, sino que ha robado 100 millones de euros. Joder, a mí me seguiría pareciendo más grave que pacten con un partido político que lleva asesinos en sus listas. Desde luego. O sea, lo que pasa es que como nos hemos acostumbrado a la basura, pues ya damos por hecho cosas que no son normales, pero que haya gente condenada con delitos de sangre en listas, pues es una salvajada. Y a mí me parece mucho más grave eso, que no sé quién se lleve dinero, que al final, que pasa evidentemente, y pasa, pero que no deja de ser parte de la condición humana. La gente tiende a corromperse. Y la ley persigue esa corrupción, la corrupción moral no la persigue la ley. Eso es. Nacho. No, pero también destacar, creo que está bastante claro que en general hay una indigencia intelectual en la política que es bastante transversal. Hay un problema también de selección adversa, donde a estos puestos, a los mayores liderazgos políticos, a veces llegan los peores. Pero también
cuando hablamos de esto de la administración, del dinero público y demás, también lo que hay que tener en cuenta que esto se ha explicado muy bien en la teoría económica. Digo, para administrar el dinero, el que mejor sabe administrar el dinero es el que lo generó. Es decir, si yo me esforcé y tuve mérito en ganarme X cantidad de dinero, el que mejor lo va a administrar en mí mismo voy a ser yo. ¿Por qué? Porque sé todo el sacrificio que hice para ganar eso. En cambio, el incentivo del político es totalmente distinto, porque el incentivo del político es administrar dinero que te está dando un tercero para dárselo vos a otro tercero, el que a ti te parezca. Y justo da la casualidad que el que a ti te parezca se lo tenés que dar es el que querés que te vote. Entonces ahí generás clientelismo político y ahí es donde yo digo que Pedro Sánchez es un populista. Pedro Sánchez utiliza el dinero público para ganar votos, para tener clientelismo político. Y eso es lo típico que hacen los políticos latinoamericanos, medio populista, con ideología chavista, ¿no? Es la típica. Ahí es donde yo digo la manera que tiene Pedro Sánchez de administrar el dinero público, que no es más y nada menos que el dinero de todos ustedes, españoles contribuyentes. Entonces, ahí es donde yo tengo... ¿Tú no eres residente fiscal aquí? No importa, eso no voy a hablar de eso. Joder, me expones. Yo de eso no hablo. ¿Qué quieres? ¿Que salga María Jesús Montero en el próximo pleno? Escúchame. Mirá, prepárate. No, yo lo decía porque, claro, digo, que se está regodeando de nuestra tragedia. No, escúchame, además yo te voy a decir algo. Yo soy de lo que está a favor de la rebelión fiscal. No, ahí me tienes, sí, yo también. Yo soy a favor de la rebelión fiscal. Yo creo que cuando el Estado... Primero que el Estado no tiene que sacarte el 40% o el 50% de tu riqueza. ¿Quiénes se creen que son? Estos energúmeno y parásito para sacarte la mitad de tu riqueza, para dársela a quien ellos se crean. El dinero en donde mejor está en el bolsillo del que lo generó. Punto número 1. Entonces, cuando el Estado ya pasa ciertas barreras de presión impositiva, para mí es un derecho de la ciudadanía hacer una rebelión fiscal y no pagarle impuestos al Estado. No hay que pagarle. ¿Para qué? Para que te hagan el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Igualdad. Todos ministerios que terminan siendo, como diríamos en Argentina, curros políticos. También te pueden hacer más cosas, como la ley esta de memoria democrática, que ya no es histórica, es que ahora es democrática. Y hablando hoy de eso, Errejón ha estado con estas comisiones que no valen para nada, más que para hacer el ridículo, y eso sí que se le da bien. Entonces lo tenemos, Javi. Y para justificar sueldos. En el Congreso, Íñigo Errejón, diputado por Sumar, bueno, pues se acaba otra vez el discurso guerra civilista. Sus palabras. Luego lo que vienen son 40 años de terrorismo de Estado. No es un detalle. La violencia sistemática ejercida por el Estado en nuestro país contra los sectores populares no fue un detalle, no fue una anécdota, no fue un error. Es la manera que tuvo la oligarquía de mantener el control de nuestro país, ya que por vías democráticas no era capaz de retenerlo. La última vez que lo intentó por vías democráticas se le fue de las manos y dijo, ya está bien. ¿Y saben cuándo estuvo dispuesta a ceder o a reformar una parte del poder político? Cuando se garantizó, después de muchos años de violencia abierta contra el pueblo español, que si el pueblo español votaba libremente no iba a cometer los errores de 1931 y iba a votar bien. Palabras de Íñigo Errejón a 21 de marzo del 2024. Sí, están con lo importante, pero bueno, este relato también sirve muchas veces, claro, o sea, nosotros no, pero ellos hablan para un público que diga, es verdad, esto del franquismo, uy, qué terrible, qué injusticia, y al final es el Valle de los Caídos, que es el objetivo, acabar con eso, la cruz... Que ya no se llama el Valle de los Caídos, por cierto. ¿Ah, no? No los Gamuros ha vuelto a llamarse. Efectivamente. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo es esto? Desde la última modificación del gobierno. De la después memoria de sacar democrática. a Primo de Rivera, creo. ¿Ah, sí? Claro, Pues claro. Cualquiera pensaría que está hablando de Errejón de democracia y recordemos cómo se instauró la República después de unas elecciones municipales en las que las candidaturas republicanas no obtuvieron la mayoría de los votos. Oiga, que Alfonso XIII se piró, se exilió y bien, había que suplir el vacío. Pero que después no fue por una cuestión de democracia, sino por vacío de poder. Hablaba también, bueno, podríamos recordar también las elecciones del 36, que si no fueron fraudulentas, muchos se acercaron al fraude. Lo digo porque en España, durante la República, durante la Guerra Civil, la democracia no le importaba a nadie, ni a los de izquierdas, ni a los de derechas. Bueno, había algún intelectual al que sí, alguno de estos de la tercera vía, pero en general la democracia no le importaba a nadie. Entonces,
el discurso de Rejón es muy bonito, con su punto remilgado, como todo lo que dice Rejón, pero falso, en definitiva. Y los discursos los debemos juzgar por su adecuación o inadecuación a la verdad. Y este de Rejón está completamente alejado de la realidad. No, de hecho, no hay que olvidar que ellos estaban en contra de lo que ellos defienden como los buenos, del sufragio universal, en el sentido que las mujeres no podían votar porque la mayoría de ellas tenían un pensamiento conservador, entonces iba a penalizar. Porque se lo decía el cura en el confesionario. Sí, también decían Le eso. orientaba el cura. Eso para empezar. O sea, buena, Es verdad, lo es decía. verdad. O sea, buena parte de la izquierda en los años 30 se opuso a la implantación del voto femenino porque pensaban que la derecha ganaría. De hecho, ocurrió así en el año 34 y montaron una revolución que trajo cientos de muertos, especialmente en Asturias, donde, por cierto, dinamitaron la universidad. Ahora que tratan de implantar esta retórica que quien no es republicano, segundo republicano, es poco menos que un ilustrado, pues eso es lo que hicieron los segundos republicanos en la Universidad de Oviedo. O sea, volarla por los aires, volar una biblioteca centenaria. Y bueno, y luego podemos seguir la cronología hasta donde queramos. Hasta el año 36 con unas elecciones fraudulentas, o hasta un partido socialista o un partido comunista completamente bolchevizado y entregado a Moscú, que incluso recibió un telegrama desde la Unión Soviética combinándoles a guardar mesura. Claro, combinándoles, creo que es el 27 de diciembre del año 36, combinando del año 36 al 35, combinándole a guardar las formas parlamentarias. O sea, imagínate lo que sería España en aquella época. Y sobre todo, un apunte, habla Errejón como si fuera poco menos que, pues yo qué sé, pues un hijo de la clandestinidad. Un tipo que se crió en Aravaca y que nació, pues, ¿qué? En los años 70, 80. O sea, vamos a ver, Aravaca es uno de los mejores barrios de Madrid, eso es lo primero. Si tu padre ha estado en la clandestinidad durante 30 o 40 años, veo complicado que puedas vivir ahí. Este es zurdo pero no boludo. O sea, es ahí donde cabe la frase, ¿no? Este es el típico zurdo con iPhone y zapatillas Nike, o sea... Pues eso, bueno, pero luego hay otra cosa que, no boludos, Nacho. Que ha dicho... Hay zurdos no boludos. Claro, vos tenés... Sí, algunos hay. Oye, mira, yo me acuerdo de la... Hay dos tipos, zurdo boludo y zurdo no boludo. En la dictadura Marcelino Camacho. Que te gustará más o menos, pero un tipo consecuente, que lo metió en la cárcel y él no fue como esto, Carrillo y compañía. Sí, que luego... Sí, a mí personalmente, y estando totalmente, obviamente, en desacuerdo ideológicamente, me mereció un gran respeto. De todos modos, conviene desmentir a Errejón también en otro sentido. Dice que el franquismo fue algo como la acción sistemática de la oligarquía contra el pueblo español, contra las clases populares. Pues mire, señor Errejón, las clases populares en el franquismo gozaban de una legislación laboral que ya querrían para sí las clases populares hoy, que viven completamente precarizadas. Yo pongo el ejemplo siempre de mi familia, porque uno, cuando basa su discurso en la experiencia, sortea el riesgo sortea la tentación en la que ha caído Errejón, que es la de mentir. Mi familia paterna, mi abuelo trabajaba como comercial de un laboratorio, mi abuela no trabajaba y podían mantener a 5 hijos. 5. Hoy con el sueldo de un trabajador en España, mantiene uno... No te mantienes ni a ti. No te mantienes ni a ti. Ni a ti. Por eso digo que ya querrían para sí las clases populares la situación de la que gozaban en el franquismo. Ya la querrían para sí hoy. ¿Qué ocurre? Que como la izquierda es incapaz de cambiar el presente a mejor, se dedica a reescribir el pasado a su antojo. ¿Para qué? Pues para que no los juzguemos a ellos tan severamente como deberíamos. Miguel, perdón, y luego. Nada, simplemente apuntar que esta forma de reescribir el pasado llega a absurdos tremendos. Y es que durante el franquismo, durante los años 60, se construyeron 3 millones de viviendas de protección oficial. ¿Y qué han hecho? Esas viviendas siguen ahí, efectivamente, porque son los barrios, algunos los ha asimilado el centro, otros siguen en la periferia, ¿no? Como puede ser la zona de Ciudad Pegaso, pero la realidad es que esas viviendas están ahí. ¿Y qué es lo que están haciendo? Quitando las placas que recuerdan quiénes construyeron esas casas. Bueno, pues en lugar de quitar las placas que recuerdan lo que otros sí hicieron... Fue la PSOE. Y dentro de unos años, dentro de 20 años, tenemos una ley de memoria democrática diciendo que esas casas las construyó Adriana Lastra con sus manos. Lo que es que estamos en esas. Sí, ¿verdad? Que estamos en esas. Sí. Nacho, perdona. No, claramente esto es lo que siempre los gobiernos de turnos tratan de reescribir la historia y el pasado. Pero yo diría que a España le sobra pasado y lo que le falta es futuro. Le falta futuro porque el Partido Socialista no le está proponiendo ningún futuro a los españoles más que lo de andar siempre hablando de la España diversa, de la España verde. Bueno, perfecto, todo eso me parece bárbaro. Como si España no fuera verde antes de que llegaran ellos. Claro, pero ¿cuándo vamos a hablar de la España de la productividad? ¿Cuándo vamos a hablar de la España de la generación de empleo? ¿Cuándo vamos a hablar de la España
que busca generar riqueza, atraer inversión. ¿Cuándo vamos a hablar de que los españoles, cuando tienen más o menos 30 años, que ya son profesionales, muchos de ellos y demás, puedan tener un trabajo que tenga un salario que les permita vivir solo y que no tengan que vivir con 5 personas más? ¿Se entiende? Entonces, insisto, se centran mucho en el pasado y tratan de reescribir la historia, pero porque en realidad lo que les falta es futuro. Ellos no tienen nada que ofrecerle a España. Nada que ofrecerle más que hacer una gran manifestación y hablar de la España verde y que se respira aire puro en cada rincón de España, y que después aquí cualquier persona de cualquier orientación sexual puede andar libremente por la calle, como ya está empezando a pasar hasta en los países más retrógrados, ¿se entiende? Y de Latinoamérica. Entonces ofrecerle De algo todos modos, mejor. yo entiendo esa despreocupación por la productividad, por la eficiencia, por las inversiones, porque caray, somos españoles y los españoles siempre hemos estado despreocupados del dinero. Somos un país de hidalgos, una patria de hidalgos, cuyo ideal ha sido la nobleza de espíritu y no el cultivo y no la rapacidad, como en el caso de Inglaterra, Holanda y países poco civilizados que han coqueteado durante su historia con la barbarie, que han ennoblecido a piratas. Es que claro, España es un país de nobles. ¿Cómo vamos a hablar de algo tan bajo como el dinero? Pues no, hablamos de ideales altos. Vamos a poner la contrapartida. Venga, que veo aquí los dos extremos. A ver, Miguel, sí, por favor. España que hay que hablar, pero lo que tiene que hacer España es recuperar el ideal. Ideal, ser fiel a su condición histórica. Y mientras no sea fiel a su condición histórica, que es la de la nobleza de espíritu, España vagará desnortada. Eso es importante, pero Miguel. No, simplemente un apunte. Voy a ejercer de centrista. Vas a tener un puente. Imagínate cómo está la mesa para que Miguel sea centrista. Claro, imagina. Pues, vino a moderar. España siempre ha sido un país de hidalgos. Siempre ha sido un país de hidalgos. Pero el año 75, nuestro país se quedó siendo la 8ª potencia industrial. Es verdad, y sin ser infiel a su ideal. Sin ser infiel a su hidalgo, ¿ves? Puedo tender puentes, ¿ves? Incluso entre el Atlántico. Franco como puente tendido entre la nobleza de espíritu y la productividad protestante. Sí, la productividad protestante. Esta no lo vi venir, ¿eh? Bueno, ya sabes que sorprende. Me estarían diciendo que los ingleses luchan un poco por el comercio y la riqueza económica y los españoles por la nobleza. Bueno, eso es así. Cada uno lucha por lo que le falta. Como diría Churchill. No, señor. Cada uno lucha por lo que... es un joke, es una broma. No, la clásica la distinción gustavo-buenista entre imperios, imperio generador, imperio depredador, que a mí me parece muy pertinente, pues España ha sido un imperio generador que quería exportar un ideal de vida, llevar un ideal de vida a todo el mundo, y Inglaterra ha sido un imperio depredador que lo que quería era procurarse una opulencia. Está bien, pero ya está. No, hay que asumir eso. Anda a ver después las colonias de cada uno cómo fueron, ¿no? Claro. Bueno, mirá Estados Unidos y compararlo con México. Sí, podemos preguntarles a los nativos que moraban aquellas tierras cuando llegado... Me gusta más la frase que Agustín de Foxá dijo en su día, creo que fue a un diplomático chileno. Así en Chile es buenísimo. Que le dijo algo así como... Mire, es que ustedes, los españoles, mueren por cosas etéreas como el honor. Y dice, aquí nosotros morimos por la democracia. Y dice, bueno, pero es que eso es como morir por el sistema métrico decimal, ¿no? Qué cosa más burda, ¿no? Pues nosotros seguimos prefiriendo morir por el honor, Nacho. Y tú deberías también, porque eres español. No, a mí me parece bárbaro. Es mi segundo país preferido en el mundo. ¿El primero? ¿El primero? ¿Y cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? No sé, ¿visto lo visto? Ahora nos dice Estados Unidos. No, lo sabemos. Rusia. Lo sabemos. Bueno, pues a ver, Julito, que querías comentar lo de la berrea de la ministra de ayer en el Congreso. Vamos, es que me resultó fascinante. Pues comenta y ya ahondamos en la degradación, pero no vamos a ver. Es que yo quiero regodearme de nuevo en él. A ver, a la audiencia no hay que castigarle tanto, pobrecillos. Efectivamente, eso piensa que tiene que escuchar casi todos los días a Sánchez, María Jesús Montero. Es decir, nos pasamos el día comentando gritos, ¿os dais cuenta, no? Bueno, es la política moderna, tío. La democracia que nos hemos dado. Gritos, banalidades. Es agotador, Jano. Deberíamos empezar a hablar sobre los grandes temas, sobre el honor, sobre la nobleza de espíritu, sobre el patriotismo. Me temo que no nos escucharía nadie. Una encuesta en YouTube. ¿Ves cómo España late en la hidalguía de Julio todavía? Yo estoy convencido de que interesaría más a la audiencia que la berrea de la de igualdad, que no recuerdo cómo se llama, que las infustadas de Marisú y las estolideces de Pedro Sánchez. Es que es desolador. Es desolador sentarse a comentar esto. Estoy contigo totalmente. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que luego lo que escriben en el BOE es lo que nos afecta a nosotros en nuestro día a día. Entonces, claro...
Dices, ¿qué hacemos? Podemos dedicarme, a mí también me encantaría poder dedicarme a eso, estar pues con temas más elevados. Sobre el bien. Pero la masa nos ha dado esto, querido Julio. No, pero las élites que han envenenado al hombre corriente hasta suprimir el sentido común. Ese es el problema. Tienes que leer a Le Bon. ¿Lo has leído a Gustave Le Bon? No. Pues mira, cuando acabes La psicología de las masas, de Gustave Le Bon. Bueno, también se lo recomiendo a todos ustedes, a todos los que estáis aquí. Le Bon es el que decía que la masa se comporta como una mujer histérica. Y otras cosas. Bueno, pues ya aprovecho yo y recomiendo otro. Después de leerte a Le Bon, lee Propaganda, de Edouard Vernet, que hizo una traslación del psicoanálisis de Freud, del cual creo que era su primo, a la propaganda de masas política y de consumo. O sea, Le Bon explica muy bien el comportamiento de las masas y por qué la masa no puede ser algo distinto. O sea, porque siempre se va a comportar de esa manera. Y lo explica. De todos modos, ya sabes, querido Jano, que la comunidad solo puede degenerar en masas si el hombre antes ha degenerado en individuo. Sí, ¿no? Sí. Es el individualismo y el colectivismo retroalimentándose. Esa es la historia de la modernidad. Sí, eso es verdad. Hay que hacer reivindicar la condición personal del hombre, que solo se realiza en una comunidad viva, natural. Hombre, desde luego, sí, tú no te puedes realizar. Bueno, te puedes realizar, pero con dificultades. El origen último de la masa está en el individualismo que tanto defendéis los liberales. No, ahí ves, ahí ya no estoy de acuerdo. Ahí ya no estoy de acuerdo. Pero bueno, este debate lo tenemos. ¿Quieres apuntar algo más, Miguel? No, la verdad que no. ¿Alguna recomendación literaria? No, ya he recomendado. Vale, ¿qué le podríamos recomendar a la ministra de Igualdad? Un Leo. A la ministra de Igualdad. Empezar a formarse. Mira, yo le voy a recomendar un libro, que después de esto pues saldré esposado de aquí, pero se lo recomiendo a la ministra de Igualdad y se lo recomiendo a la audiencia. El primer sexo, de Eric Zemmour. Wow. Está muy bien, es drogadura ese libro. Sí. Creo que ¿en qué año? ¿En 2018 se publicó? Sí, claro, lo escandaloso de ese libro es el año en el que se publicó. Claro, es que es un libro que yo no sé cómo no es ilegal. y bueno, igual lo estoy poniendo ahora sobre la pista, ¿no? Fíjate, muchas veces a mí ese libro no me entusiasmó y tenemos la tentación muchas veces de oponerle a la corrección política a la incorrección política, que muchas veces es igualmente falsa. El racismo es políticamente incorrecto. Pero es malo. Pero es malo. Sí. Y yo tuve, leyendo este libro de Zemmour, esa sensación todo el rato, que la idea de masculinidad que reivindica es perniciosa. Sí, que además se nota que está un toque de sobreactuación. Eso es antihispánica. El hombre no debe... Creo que participaba de la caricatura del hombre, que reivindicaba lo peor de la masculinidad. Eso pasa mucho en estos tiempos, que dices, como no estoy de acuerdo con, yo qué sé, con la Unión Europea. Es otra época. El hombre del Fari, pues digo, el hombre del Fari me parece un horror, sinceramente. Vamos a ver, Julio, es otra época. Esto es... Bueno, este es libro... la misma época, pero si es 2018. Sí, por eso 2018, pero lo digo, Jano habla, yo sé, de las nuevas referencias masculinas que hay en el mundo de Internet y tal. No es ese estilo. Es una especie de refutación del primer sexo. Bueno, te lo has leído, joder. Lo edité yo. De Simone de Beauvoir, que lo que cae sí que es verdad en algunas en el cosas, exabrupto. Sí, soeces terminológicas. Pero yo no digo que estuviera prohibido por eso, sino por lo que dice, que lo dice en algunos casos también, digo, con la máxima educación. Y además es un libro que se publicó aquí o que yo leí antes de que Zemmour despegara en Francia, muchísimo antes. Sí, porque se presentó después. Sí. No tuvo mucho éxito, eso también. Eso es verdad. Pero yo la verdad que no veía ahí es que el hombre realiza plenamente su masculinidad cuando se entrega a una mujer y le jura fidelidad eterna. Y eso no lo vi en el Zemmour. Sí, vamos a acabar con esto. Ha sido muy bonito, ¿Qué quieres que apunte algo, Jano? Una causa noble, claro. Ha sido muy bonito. No, pero no digas nada más, porque ya lo has hecho fenomenal. Entonces vamos a acabar con esta reflexión tan bonita de Julio Llorente. Y nosotros, la semana que viene no vengáis. Vale. Ninguno. Porque ya sabes que vivimos todos subyugados a tu arbitrio. Sí, o sea, seguro. lo que te levantes, ¿qué le apetece a Jano? Pues eso hacemos todos. Seguro. WhatsApp de Jano, venga, vamos, todos ahí como al redil, venga. Amenaza con cerrar el canal durante todo San Isidro. Claro. No, ahí a ver cómo lo hacemos. Eso es un problema. Es un problema. Pero bueno, algo apañaremos. Pero no estamos porque lunes, martes y miércoles algunos dirán, oye, que no es festivo en la Comunidad de Madrid. Y ciertamente no lo es. Pero vamos a aprovechar. No vamos a emitir, pero sí que vamos a trabajar en algo que podremos desvelar el 1 de abril, que es cuando regresaremos. ¿Por algún motivo la fecha elegida? Porque es cuando volvemos. Vale. Lo que pasa es que ha coincidido, fíjate que... Sí, como estabas hablando de la ley de memoria histórica, digo, igual ha querido hacer coincidir alguna efeméride en concreto. Ya no lo había pensado, pero es así, el 1 de abril. O sea que regresamos esa fecha. Mil gracias, Julito. Muchísimas gracias. Mil gracias, querido Michael. Gracias. Mil gracias, Nacho. Mil gracias, querido Javi. Mil gracias a nuestro
Oye, Héctor, algún día vas a tener que venir aquí a saludar, porque mucha gente ya lo pone de quién Sí, es ¿verdad? este hombre. Sí, sí. No, pero yo creo que estaría en un halo de misterio. Como No, al final de la temporada. Al final de la temporada. Vale. O cuando Se vayamos resiste, sí, se resiste, no quiere. Es el señor Aparecer incógnito, alguna sí. máscara o... Sí, como el hombre de negro en el hormiguero. Algo así. Sí, O sea, un es poco- verdad. Se resiste. Coño, tengo aquí los folios de Petón. Claro, como aquí clavan la influencia también, no sé. Estabas Leti despidiendo bien. Domenico. Oye, los Sí, deja ahí para reciclarlos. despidiendo muy es bien. Sí, no sé, un pero hombre tengo aquí esto. comprometido. Sí, así que nada, nosotros regresamos el 1 de abril. Tienen Economía en Llamas este sábado, pedazos de historia, tienen El Refugio el domingo y también nuestro querido Ramón Vega con Ese Nuevo Occidente. Y ya, la semana que Y viene... nuestras cuentas de estamos. redes sociales que estarán Y nuestras medianamente cuentas, activas sí, también. de redes sociales. Así que no estamos, pero estamos. Nosotros regresamos el 1 de abril, como siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Adiós, adiós.